Vamos a imaginarnos por un momento cómo fue ese colapso. Un evento que, a principios de 2026, sacudió los cimientos de la geopolítica en América Latina. Esta es la crónica de la caída de Nicolás Maduro, una historia que no empieza con una explosión, sino con un juicio. Todo arranca aquí, el 5 de enero de 2026. Pero ojo, la imagen que marca el fin de 27 años de chavismo no la vemos en Caracas, no, la vemos en una sala de un tribunal en Brooklyn, Nueva York. Así de frío. Y esta es la imagen que lo resume todo. El hombre que se creía intocable, vistiendo un mono naranja. El símbolo es potentísimo, sí, pero la pregunta de fondo es mucho más compleja. ¿Cómo se pudo desmoronar todo de esa manera? ¿Y cuál fue el precio real que se pagó por esa caída? Oficialmente la operación tuvo un nombre, Resolución Absoluta. Un nombre que suena casi poético, ¿verdad? Pues esconde una realidad, bueno, brutalmente pragmática y muy, muy controvertida. Porque claro, dependiendo de en qué lado de la historia te pille, esto fue o una obra muestra de la cirugía militar o directamente un crimen de Estado. Y aquí es donde la historia se parte en dos, literalmente. Por un lado, para los mercados, para los estrategas, esto fue un movimiento maestro, eficiencia pura, eliminar un cuello de botella, así lo llamaron. Pero claro, por otro lado, para los que defienden el derecho internacional, esto fue un secuestro de estados sin más, eficiencia contra legalidad. Esa es la tensión que lo define absolutamente todo. Pero ¿cómo se consigue algo así tan audaz? Pues la clave no fue solo la fuerza militar, para nada. Fue un cóctel letal, una justificación legal hecha a medida, una cantidad ingente de dinero y, claro, el ingrediente que lo corroe todo, la traición desde el mismísimo corazón del régimen. Y aquí está el punto de inflexión legal. Ojo con esto. En 2025 el gobierno venezolano deja de ser clasificado como una simple dictadura y pasa a ser algo mucho más conveniente, una empresa criminal transnacional. Y este cambio de nombre, esta etiqueta, lo es todo. Porque de repente la intervención ya no es un asunto político, es una operación de seguridad nacional contra el narcotráfico. Las reglas del juego, ¡pum!, cambiaron por completo. 50 millones de dólares, ni más ni menos. Ese fue, según se cuenta, el precio de la traición. El dinero que, como dice la fuente, fue el veneno más efectivo. El que corrompió al círculo más íntimo, al más cercano a Maduro. Y no estamos hablando de un simple chivatazo, ¿eh? Esto fue una coreografía, una traición perfectamente orquestada. Se entregaron los planos de los túneles de Fuerte Tiuna. Se pasaron los horarios de la guardia, justo después de Año Nuevo, cuando la alerta es mínima. Y lo más importante, se aseguró una ventana de 45 minutos de silencio electrónico total, sin comunicaciones, sin radares, nada. Básicamente las llaves del reino se compraron desde dentro. Y aquí es donde todo encaja como un puzzle. La traición interna abre la puerta y la tecnología la derriba. Mientras los traidores cortaban las comunicaciones por dentro, por fuera, aviones de guerra electrónica dejaban ciegos los potentes radares rusos. Se dice que Maduro intentó desesperadamente llamar a Moscú pidiendo ayuda, pero esa llamada nunca llegó a salir. Estaba, literalmente, a oscuras y solo. ¿Y qué pasaba en Venezuela mientras tanto, mientras el mundo contenía la respiración? Pues la onda expansiva de esa captura no unió al país, ni mucho menos. Todo lo contrario. Lo que hizo fue sacar a la luz las grietas profundísimas de una sociedad rota. Fijaos en el contraste, porque lo dice todo. En las ciudades, después de un silencio que describen como sepulcral, la gente estalló. Empezaron a derribar estatuas de Chávez. Pero en el campo, la reacción fue de pánico. Pánico puro. Su miedo no era ideológico, era algo mucho más básico, más existencial. El terror a perder las cajas de comida Clap, que para muchos era su único sustento. Y mientras Venezuela se resquebrajaba por dentro, el resto del mundo, ¿qué hacía? Pues mover sus fichas en este tablero global. Y sus reacciones fueron un auténtico baño de realidad. Aquí no había ideologías, aquí había pragmatismo puro y duro. Esta tabla lo resume a la perfección. China, que era el gran acreedor, se lanzó a proteger sus 60.000 millones de inversión. Rusia, mucha palabrería, pero poca acción. Un gesto simbólico para no meterse en un lío caro. Y Turquía, pues jugando su propia partida, buscando una ventaja estratégica. Intereses, intereses y más intereses. Hay un dicho que dice que en política, cuando dejas de ser útil, dejas de tener amigos. Pues la familia de Maduro lo aprendió de la peor manera. Intentaron escapar a Rusia, su gran aliado. Y la respuesta de Moscú, permiso de aterrizaje denegado. Se acabó. En este juego, la lealtad tiene fecha de caducidad. Pero claro, capturar a un hombre no es el final de la historia, es solo el principio de lo más difícil. ¿Cómo se reconstruye un país sobre lo que el propio informe llama un legado de cenizas? La autopsia financiera, al abrir los servidores, es tremenda. Es como abrir la caja de Pandora digital.
Cifras que marean de dinero desviado, la venta de miles de pasaportes que ahora se usa para acusarles de facilitar el terrorismo, y redes de corrupción que salpican hasta el corazón de Europa. Un desastre. Para intentar evitar el colapso total, se activa un plan de emergencia. La primera fase es casi una intervención quirúrgica, una cuarentena energética. Se toma el control de la petrolera, de PDVSA, con un objetivo muy claro: que el dinero del petróleo vaya a un fondo de ayuda supervisado por el Banco Mundial y no a bolsillos privados. Y mientras, se crea un puente marítimo desde Texas para solucionar la brutal crisis de gasolina. Pero el dinero no lo arregla todo. El verdadero reto, el más grande, es social. Volvemos a ese legado de cenizas, una sociedad rota por el resentimiento, que ahora se enfrenta a una elección que parece imposible. Y aquí está el meollo de la cuestión. Por un lado, la paz. Para evitar una guerra civil, se plantea una amnistía para muchos de los que sostuvieron el régimen. Es el precio a pagar por la estabilidad. Pero claro, en el otro lado está la justicia. Las víctimas, con su lema de ni perdón ni olvido, exigen que se rindan cuentas. ¿Paz o justicia? Parece que no se pueden tener las dos cosas a la vez. Y esa elección va a definir el alma del nuevo país. Y cerramos este análisis con esa pregunta final. Se habla de un nuevo amanecer para Venezuela, pero ¿un amanecer para quién? ¿Para los mercados internacionales que ya están frotándose las manos pensando en la oportunidad de invertir? ¿O para los millones de migrantes, la diáspora, cuyo único sueño es simple y llanamente poder volver a casa? La respuesta, desde luego, aún no está escrita.